Hay un pueblo en lo más profundo de la Amazonía que se levanta cuando el resto del mundo todavía duerme, no al amanecer, antes, a las 3 de la madrugada, en plena oscuridad, mientras la selva aún respira sonidos que no reconocerías. Se reúnen alrededor del fuego, en silencio, y ponen a hervir una olla con las hojas de una planta que casi nadie fuera de allí conoce. La beben caliente, sin prisa, hora tras hora, hasta que la primera luz aparece entre los árboles, y mientras beben, se cuentan los sueños de esa noche, porque creen que en ellos está escrito lo que traerá el día. A esa hoja la llaman, en su lengua, el vigilante de la noche, la que no deja que te venza el sueño, la que mantenía despiertos y alerta a sus cazadores durante jornadas enteras en la espesura. No es café, no es té, no es ninguna de las plantas que crees conocer. Y quienes la beben, según cuentan, arrancan el día con una energía serena que no sube de golpe ni se desploma después. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir de qué hoja estamos hablando, por qué un pueblo entero organiza su madrugada alrededor de ella y por qué su nombre, que hoy empieza a aparecer en las tiendas de medio mundo, salió de una hoguera en mitad de la selva. Vamos a recorrer su historia por capas. Primero, el lugar imposible donde crece. Después, el ritual del fuego que se repite cada madrugada. Luego, el secreto botánico que desconcierta a quien la estudia. Y al final, lo que dice hoy la ciencia con toda la prudencia del mundo. Porque esto no es una promesa de milagro, es la historia real de una planta que la selva lleva siglos cuidando. Si te interesan las plantas que el tiempo y la distancia dejaron en el olvido y que todavía tienen algo que contarnos, este canal es tu sitio, así que suscríbete y sigamos. Empecemos por donde empieza todo, por la selva. Imagina la alta Amazonía en la vertiente oriental de los Andes, donde la cordillera se deshace en un mar de verde infinito. Estamos en el oriente de Ecuador, en una provincia llamada Napo, y en las tierras que se extienden hacia el sur de Colombia y el norte de Perú. Aquí el aire es húmedo y espeso, los ríos bajan cargados de barro y el dosel de los árboles es tan tupido que abajo, en el suelo, apenas llega la luz. Es uno de los lugares con más vida por metro cuadrado de todo el planeta. Un lugar donde cada rincón está ocupado por algo que crece, trepa, vuela o repta. Y en medio de esa abundancia desbordante, integrado en los pequeños huertos de selva que las familias cultivan cerca de sus casas, esos espacios que ellos llaman chacras y donde conviven decenas de plantas útiles, crece un árbol de hoja perenne. Nada en él llama la atención a primera vista. Es un árbol de tamaño mediano, con hojas alargadas, gruesas, de un verde brillante que reluce cuando las moja la lluvia. Podrías pasar a su lado, sin fijarte, confundiéndolo con cualquier otro de los miles de árboles que te rodean. Pero para las familias que viven aquí, esa planta no es un árbol más, es casi un miembro de la casa. La cuidan, la podan, la heredan de padres a hijos y la tienen siempre cerca por una razón muy concreta, por sus hojas, porque cuando esas hojas se hierven, sueltan algo que ha marcado el ritmo de la vida en estas comunidades durante generaciones. Y aquí aparece la primera pieza del misterio. Fíjate en el apodo con el que se conoce a esta hoja, el vigilante de la noche. No es un nombre casual. Piensa en lo que significa. Es la hoja que vela mientras los demás duermen, la que acompaña las horas oscuras, la que se asocia precisamente a no dejarse vencer por el cansancio ni por el sueño. Y para entender de dónde salió ese nombre, no basta con mirar el árbol, hay que sentarse con ellos, en la oscuridad, junto al fuego, a la hora en que empieza todo, porque lo que ocurre cada madrugada en estas casas es lo que de verdad convierte a esta hoja en algo único. Son las 3 de la madrugada. Afuera, la selva está negra y llena de sonidos. Dentro de la casa, alguien se ha levantado el primero, ha avivado las brasas del fuego y ha puesto al calor una olla grande, ennegrecida por el uso, que en muchas comunidades tiene incluso su propio nombre. Dentro, agua y un puñado de hojas de esta planta, frescas o secas. Poco a poco, el resto de la familia va despertando y acercándose al fuego. No hay prisa, no hay ruido. Se sirven la bebida caliente en pequeños recipientes y empiezan a beberla a sorbos, en esa quietud espesa que solo existe antes del amanecer. A este momento, en muchas comunidades, lo llaman sencillamente la hora del amanecer, la hora en la que se recibe el día despierto.
Y no es solo beber. Mientras dura, ocurre algo que a nosotros nos resulta casi extraño de tan hermoso. Los mayores y los jóvenes comparten en voz alta los sueños que han tenido esa noche. Los cuentan, los escuchan, los interpretan. En la tradición se decía que en esos sueños se leían señales para el día que iba a empezar, si convenía salir a cazar, qué esperar del trabajo, qué decisiones tomar. El fuego, la bebida caliente y las historias tejían un momento de transmisión, de consejo, de memoria que pasaba de una generación a la siguiente en esas horas robadas al sueño. De la madrugada es real, pero también describen que las formas cambian de una comunidad a otra y que algunas costumbres se han ido perdiendo con el tiempo. No todas las familias lo viven igual ni a la misma hora exacta. Es una tradición viva, no una foto fija. Esperas al acecho de un animal, se dice que los cazadores tomaban esta hoja e incluso la masticaban directamente para mantenerse despiertos y alerta durante horas sin que el cuerpo les pidiera rendirse, el que aguantaba la noche, el que vigilaba mientras los demás cedían al sueño. De ahí, de esa vigilia paciente, nace el nombre que la ha acompañado siempre. Y llegados a este punto, ya te mereces saber cuál es. En España. Se llama guayusa, Ilex guayusa, y ahora que sabes su nombre, viene lo que casi nadie imagina. Porque esa palabra, Ilex, quizá te suene de algo si piensas en diciembre. Es el mismo género botánico que el acebo, esa planta de hojas puntiagudas y bolitas rojas que adorna las casas en Navidad. La guayusa es, en el fondo, un acebo, pero un acebo amazónico, tropical, con una diferencia enorme. Sus hojas contienen cafeína. Y hay más. Ese mismo grupo de plantas incluye a una vieja conocida del cono sur de América, la yerba mate, la que millones de personas beben cada día en Argentina, Uruguay o el sur de Brasil. La guayusa es su prima directa, la misma familia, el mismo pariente cafeinado, pero en otro continente y mucho, mucho menos conocida fuera de su selva. Y sin embargo, cuando la comparas con el mate, aparece una diferencia que sus defensores repiten siempre. El mate tiene un sabor intenso, terroso, marcadamente amargo, que a mucha gente le cuesta al principio. La guayusa, en cambio, se describe como más suave, más redonda, con un fondo dulzón y herbáceo y sin apenas amargor. Por eso quienes la prueban suelen decir que es un mate más amable, un primo tropical de carácter tranquilo. Dos hojas de la misma familia, criadas en mundos distintos, una en las pampas del sur y otra en la selva del norte, que acabaron ocupando el mismo papel en la vida de las personas, la bebida con la que se arranca el día. Piénsalo un momento, una hoja que la mayoría del mundo jamás ha visto, resulta ser familia cercana de dos plantas que sí conocemos bien. El acebo de nuestras navidades y el mate de las tardes sudamericanas estaba ahí, emparentada con lo cotidiano, y aún así permaneció oculta para casi todos nosotros. Pero el parentesco no es ni de lejos lo más sorprendente de esta hoja. Lo verdaderamente extraño, lo que desconcierta incluso a los botánicos que la estudian, es algo sobre su propia existencia, y es aquí donde la historia se vuelve casi imposible. Hazte una pregunta sencilla. ¿De dónde salió esta planta? Parece fácil. Toda planta crece en algún sitio, se reproduce, echa flores, da semillas y desde ahí se extiende. Pues bien, con la guayusa eso no acaba de encajar, porque resulta que casi nunca se le han visto flores ni frutos. Es una rareza botánica notable. Apenas florece. Y no se conocen poblaciones verdaderamente silvestres bien documentadas. Entonces, ¿cómo se ha multiplicado durante siglos? La respuesta es tan humana como asombrosa. Se propaga a mano, de esqueje en esqueje, una rama cortada que se planta y arraiga, y de esa
nace otra y otra, pasando de huerto en huerto, de familia en familia, de generación en generación. Es decir, la guayusa es, en la práctica, una planta que existe porque los seres humanos la mantienen viva. Sin las manos que la cuidan, la podan y la replantan, esta hoja probablemente no seguiría aquí. No es la selva la que conserva a la guayusa, son las personas. Y eso abre una pregunta preciosa que nadie ha respondido del todo. Si apenas se reproduce sola, ¿cómo llegó a existir en primer lugar? ¿Quién la seleccionó? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué precisamente esta hoja entre los miles de árboles de la selva? Es un misterio que todavía se discute, pero por si esto fuera poco, hay un dato más que empuja su historia aún más atrás en el tiempo, mucho más de lo que cabría esperar, y tiene que ver con una tumba, con una montaña lejana y con un puñado de hojas que llevaban esperando más de 1000 años. Y no es lo que vamos a hacer. Se ha estudiado que las hojas de guayusa contienen cafeína, la misma sustancia que despierta a medio mundo cada mañana en el café. Contienen también teobromina, el alcaloide suave que encontramos en el cacao, y una buena cantidad de ácidos clorogénicos y otros antioxidantes. Es importante que lo digas sin adornos. La guayusa es una hoja con cafeína real, no una infusión de hierbas sin nada dentro. Por eso mantiene despierto. Para que te hagas una idea, pertenece a esa pequeña familia de plantas del mundo que producen cafeína de forma natural, junto al café, al té, al cacao, a la nuez de cola africana y a su prima, la yerba mate. No son tantas como parece que una hoja perdida en la selva amazónica forme parte de ese selecto grupo de plantas cafeínadas del planeta. Ya dice algo de por qué las personas que la conocieron no la soltaron. Los ácidos clorogénicos que la acompañan, por cierto, son la misma clase de antioxidantes que se estudian en el café y en muchas frutas y verduras, y son en buena parte los responsables de ese sabor entre herbáceo y ligeramente amargo que tiene la bebida. Ahora bien, hay un matiz que, según se dice popularmente, la distinguiría del café y conviene contarlo con honestidad. A la guayusa se le asocia con frecuencia un aminoácido llamado L-teanina, el mismo que se encuentra en el té verde, al que muchas personas atribuyen esa sensación de calma, alerta, de estar despierto sin el nervio ni el temblor del café. Se ha reportado su presencia en la planta, pero seamos claros, las cantidades varían mucho entre análisis y entre productos, y no todos los estudios la miden igual. Así que esa idea tan repetida de energía sin el bajón es, sobre todo, la lectura popular y comercial de la hoja, no un hecho cerrado por la ciencia. Lo que sí es cierto es que un extracto de hoja de guayusa ha sido reconocido como ingrediente alimentario seguro por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, con estudios de toxicidad en animales que no encontraron efectos preocupantes a las dosis probadas. Pero cuidado con lo que eso significa y con lo que no. Valida su uso como ingrediente en alimentos y bebidas, no la convierte en un remedio, ni demuestra que dé energía, ni sustituye a los ensayos en personas, que en el caso concreto de la guayusa todavía son escasos. En otras palabras, la tradición lleva siglos hablando. La química confirma que aquí hay cafeína y antioxidantes de verdad, pero la ciencia rigurosa, la de los ensayos grandes en humanos, apenas ha empezado a asomarse. Apilo masunono marmam sisnandesas atasmamosersi y tats tetasist tasumbornesist acaso esta hoja. Y eso, lejos de restarle interés, la vuelve más fascinante. Nombre o es la primera vez que la escuchas, escríbemelo aquí abajo, en los comentarios. Me ayuda muchísimo a saber cuántos de vosotros llegáis a estas plantas por primera vez. Y ahora sí, volvamos a esa tumba, porque lo que se encontró en ella cambia por completo la antigüedad de esta historia.
Lejos de la Amazonía, muy lejos, en las tierras altas de lo que hoy es Bolivia, cerca de La Paz, los arqueólogos exploraron hace décadas una tumba antigua conocida como Niño Corin. Estaba asociada a una de las grandes culturas andinas, la cultura tiahuanaco, que floreció alrededor de la mitad del primer milenio de nuestra era, y entre los restos que allí se conservaban apareció algo inesperado, manojos de hojas. Al analizarlas, se identificaron como guayusa, y los estudios describieron que en aquel material antiguo todavía quedaban restos de cafeína, pese al paso de tantísimo tiempo. Detente a pensar en lo que eso significa. Esas hojas llevaban esperando en la oscuridad de una tumba más de 1000 años, y por eso se repite tantas veces que la guayusa se usaba ya hace más de un milenio. En ocasiones se cita en torno a 1500 años atrás. Quiero ser cuidadoso, porque la datación exacta y los detalles químicos de hallazgos tan antiguos siempre hay que tomarlos con prudencia, y los propios especialistas piden consultar los informes originales de las excavaciones. Pero incluso con toda la cautela del mundo, el dato es extraordinario, por otra razón que casi nadie montañas, en el altiplano, a cientos de kilómetros de distancia y a miles de metros de altura, en un mundo completamente distinto, frío y seco. ¿Qué hacían allí, entonces, unas hojas de una planta de la selva? Solo hay una explicación posible. Alguien las llevó, alguien las transportó desde el corazón húmedo de la Amazonía hasta las cumbres andinas, cruzando selvas, ríos y cordilleras, por rutas de intercambio tan antiguas que se pierden en el tiempo. Aquellas hojas eran tan valiosas que merecía la pena moverlas por medio continente y depositarlas junto a un muerto para que lo acompañaran al otro lado. Una hoja que hoy la mayoría no sabría ni nombrar, hace más de 1000 años ya era un tesoro que viajaba de la selva a la montaña. Y no era la única mercancía que recorría esos caminos. La Amazonía y los Andes llevaban milenios intercambiando lo que cada mundo tenía, y al otro le faltaba. Plumas de aves de colores imposibles, plantas, semillas, oro, sal, conocimiento. En ese trasiego antiquísimo, la guayusa ocupó un lugar suficientemente importante como para terminar acompañando a un muerto en su viaje definitivo. Piensa en lo que hace falta para eso. No transportas cientos de kilómetros a lomos de personas, cruzando uno de los terrenos más difíciles del planeta, una hoja cualquiera. La transportas si de verdad vale la pena, si lo que da a quien la bebe justifica el esfuerzo. Esa es la profundidad real del olvido. No estamos descubriendo una planta nueva, estamos recordando una que la humanidad valoró durante siglos y que, sencillamente, dejamos atrás. Con toda esa historia a las espaldas, quizá te preguntes cómo llega hoy esta hoja hasta una taza. En su forma más tradicional, la de la madrugada junto al fuego, la guayusa se prepara como una decocción. Las hojas, frescas o secas, se hierven en agua en la olla comunal y se beben calientes, a sorbos, durante las horas oscuras. Los cazadores, además, masticaban la hoja directamente para sostener la vigilia en la selva. Fuera de la Amazonía, la planta ha empezado a salir al mundo en los últimos años y hoy puedes encontrarla como hoja seca, suelta para infusión, en bolsitas de té, como extracto concentrado e incluso dentro de bebidas energéticas embotelladas. De la hoguera quichua a la estantería de una tienda, un viaje curioso para una hoja que hasta hace poco casi no salía de su selva. Ahora bien, permíteme algunas cautelas, porque son importantes y forman parte de contarlo con honestidad. Recuerda que la guayusa lleva cafeína de verdad, no es una infusión relajante para la noche, sino más bien lo contrario, así que a última hora del día puede quitarte el sueño, igual que un café. Por esa misma cafeína, si estás embarazada, en periodo de lactancia, si es para un menor, o si tomas alguna medicación o tienes una condición de salud, lo sensato es consultar antes con un médico o un farmacéutico, porque los datos específicos sobre la guayusa en esas situaciones todavía son limitados.
y desconfía de los envases que prometen milagros. Mira la etiqueta que indique la especie y el origen y no te fíes de la promesa grande de la caja. Contar cómo lo hacían en la selva no es una receta ni una recomendación de dosis, es respeto por una tradición, no una prescripción. Y así, esta hoja que empezó siendo un árbol discreto en un huerto de la selva se revela como algo mucho más grande, el centro de un ritual que se repite cada madrugada antes del alba, el vigilante que acompañaba a los cazadores en la noche, una rareza botánica que existe porque unas manos la mantienen viva y un tesoro tan antiguo que viajaba de la selva a la montaña hace más de 1000 años. La próxima vez que notes ese cansancio que no se va durmiendo, esa energía que ya no rinde como antes, quizá pienses en ese pueblo que, en lugar de rendirse al sueño, se sienta junto al fuego a compartir lo que ha soñado. Antes te pedí que me contaras si la conocías. Ahora quiero preguntarte otra cosa, y esta es de las que me gusta leer con calma. ¿Qué le das tú a tu cuerpo cuando sientes que la energía ya no es la de antes? ¿Un café, un descanso, alguna planta, algún ritual propio? Cuéntamelo aquí abajo. De verdad me interesa leer vuestras respuestas, porque en ellas siempre aprendo algo nuevo. Si has llegado hasta aquí, es que eres de los que disfrutan de verdad conociendo las plantas que el mundo dejó en el olvido. Así que hazme un favor sencillo, suscríbete a este canal y activa la campanita, esa pequeña campana junto al botón de suscripción, para que no se te escape ninguna de estas historias. Y quédate con esto, porque lo que viene te va a gustar. Si la guayusa es la hoja que mantenía despiertos a los cazadores del Amazonas, existe al otro lado del mundo, en las montañas y los bosques de China, una pequeña baya roja tan poderosa en su fama que se decía reservada a los emperadores. Una baya que, según la tradición, reunía los 5 sabores en una sola mordida y que los cazadores tomaban para aguantar sin comer y sin dormir durante días. Su historia es todavía más extraña que la de hoy, pero esa te la cuento en el próximo vídeo. Cuídate y nos vemos junto al fuego.